Hola, soy Adriana, soy psicóloga y me dedico a la atención de los trastornos de la conducta alimentaria. Hoy en Todos a la Mesa queremos compartir con ustedes información de otros trastornos alimentarios que no son tan conocidos como la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón. En primer lugar tenemos el síndrome de alimentación nocturna, que se caracteriza por la presencia de un patrón alimentario en el que las personas se despiertan durante la noche para ir a comer. Puede ser cantidades pequeñas o grandes de comida, incluso llegando a atracones, lo cual afecta por supuesto el ciclo de sueño y de vigilia. En este TCA puede que exista o no exista la presencia de insatisfacción corporal y se basa mucho en la creencia que tienen las personas de que si no se levantan a comer no van a poder dormir. En este TCA trabajamos muchísimo la promoción de prácticas de higiene del sueño adecuadas y también hacemos abordajes un poco más específicos, por supuesto, en la conducta alimentaria y las emociones implicadas. En segundo lugar tenemos el trastorno alimentario llamado pica. En este TCA lo que sucede es que las personas consumen objetos o sustancias que no poseen cualidades nutritivas ni alimentarias. Esto hace que las personas puedan consumir polvo, arcilla, tierra e incluso en casos más graves heces. Y una de las principales complicaciones de este trastorno alimentario es el riesgo de obstrucción intestinal debido a los objetos que se consumen. Es importante saber que en el pica no puede responder a una práctica culturalmente normativa y se asocia mucho a lesiones cerebrales o a la deficiencia de ciertos nutrientes. En tercer lugar tenemos el trastorno por evitación de la ingesta o en sus siglas en inglés RFID. En este TCA las personas pierden interés en comer, al mismo tiempo que pueden presentar temor a las consecuencias del proceso de alimentación. Entre esas pueden tener temor a inflamarse, a vomitar, al reflujo gástrico y en casos más graves pueden evitar comer por el temor a ahogarse. De esta manera las personas observan la alimentación como un proceso tedioso y el comer se vuelve casi una obligación que tienen que cumplir, por lo que hay una pérdida de placer muy importante. Las personas con el trastorno de evitación de la ingesta también pueden tener temas sensoriales. Esto quiere decir que las personas generan respuestas aversivas hacia la comida debido a alguna de sus cualidades, ya sea el olor, la textura y demás. También es importante saber que este TCA es completamente diferente a lo que se le conoce como comedores selectivos. Generalmente las personas que son comedoras selectivas durante la infancia o la adolescencia poco a poco van progresando y agregan distintos tipos de alimentos, distintas presentaciones y demás a su repertorio alimentario. A diferencia de ese trastorno en el que esto no pasa y las personas no evolucionan de manera propia con la comida. Es importante saber que este trastorno alimentario no necesariamente implica la insatisfacción corporal. Esto quiere decir que las personas lo pueden presentar sin tener algún tipo de preocupación sobre su cuerpo. Y es un TCA sumamente común en la población neurodivergente, especialmente en el espectro autista y en el trastorno de déficit atencional. En cuarto lugar tenemos el trastorno por rumiación. En este TCA las personas se alimentan y cuando tienen el bolo alimenticio en la boca, lo tragan y posteriormente lo regurgitan. Al regurgitar el alimento, pueden volver a masticarlo y tragarlo nuevamente o bien escupirlo del todo. Para diagnosticar este TCA es importante que no exista un historial de problema gastrointestinal o endocrino previo. En quinto lugar tenemos el trastorno por purgas. En este caso las personas presentan conductas purgativas como el consumo de laxantes y el vómito autoinducido, inclusive si existe presencia de una alimentación regular. A diferencia de la bulimia nerviosa, en el trastorno por purgas, la persona no presenta un atracón alimentario previo a la purga, sino que se vuelve una conducta sobreaprendida en el tiempo. Para las personas se vuelve muy sencillo llevar a cabo la respuesta purgativa precisamente por la cantidad de tiempo que lo llevan haciendo. Es un TCA que responde más a problemas de ansiedad y de regulación emocional que a un tema alimentario o de imagen corporal. En sexto lugar tenemos la anorexia nerviosa atípica. Este es un término que la psiquiatría asigna a personas que presentan conductas de restricción o anorexia sin tener un bajo peso. Sin embargo, es una categoría sumamente criticada porque en realidad la evidencia demuestra que menos del 6% de las personas con un TCA tienen un bajo peso. Esto quiere decir que la mayor parte de las personas que tienen un trastorno alimentario presentan un peso normal o son de cuerpos grandes. En Todos a la Mesa entendemos que los TCA se manifiestan en diversas corporalidades y tamaños y que asignar el término de atípico no es lo mejor. Ahora bien, todo lo que he comentado hasta el momento son las categorías de trastornos alimentarios que la psiquiatría reconoce en manuales diagnósticos oficiales, pero quisiéramos contarles un poco más de lo que está en el espectro de los TCA. Existe el trastorno alimentario llamado ortorexia, en el que las personas desarrollan patrones obsesivos en la búsqueda de alimentación saludable.
En este TCA las personas optan por elegir alimentos orgánicos, sin preservantes, veganos, limpios y en general que cumplan la característica de ser saludables. Esto conlleva a que eliminen de su alimentación las grasas, el azúcar, alimentos procesados y más. A lo largo de las investigaciones se ha establecido que la ortorexia forma parte del trastorno alimentario de anorexia nerviosa. Sin embargo, recientemente se defiende que la ortorexia podría considerarse un TCA por su cuenta, ya que no todas las personas llegan a cumplir los criterios de la anorexia nerviosa y presentan conductas altamente ortoréxicas a la hora de elegir sus alimentos. Inclusive se han hecho estudios en los que el uso de plataformas como TikTok se asocia muchísimo con este TCA, debido a la exposición constante de contenido, de reemplazos de alimentos, de sustituciones y demás. Tenemos también un trastorno alimentario llamado diabulimia, el cual consiste en que las personas con diabetes omiten las dosis de insulina diarias para evitar aumentar peso. ¿Por qué se le llama diabulimia? Por un lado, el prefijo responde al término diabetes y por otro lado se le considera una conducta compensatoria y es por esa razón que se atribuye el término bulimia. Este trastorno alimentario es de los menos conocidos y es de los más graves y colocan a las personas en un alto riesgo contra su vida. Por eso necesitamos trabajarlos de la mano con profesionales de la medicina. Otro trastorno alimentario poco conocido es la pregorexia. En este TCA las personas en estado de embarazo llevan a cabo prácticas restrictivas o de anorexia como tal. Su nombre alude a la palabra pregnant en inglés, que significa embarazo. Por supuesto que es un trastorno alimentario con una complejidad adicional porque hay más de una vida en riesgo, lo que nuevamente necesitamos trabajarlo siempre de la mano con profesionales de la medicina. Más allá de las terminologías como tal asignadas a un trastorno alimentario, en Todos a la Mesa entendemos que las personas nos encontramos en un espectro de conductas de riesgo de trastornos alimentarios. De igual manera, es importante que como familiares o seres queridos de una persona que atraviesa un TCA, entendamos todas las conductas que rodean a estos trastornos y que se encuentran dentro de este espectro. Entendamos que estos trastornos pueden desarrollarse como consecuencia de otras condiciones más allá de lo que los diagnósticos establecen. Algunas condiciones sumamente comunes asociadas con el desarrollo de trastornos alimentarios son el trastorno obsesivo-compulsivo o TOC, la neurodiversidad, el estrés y la ansiedad, las alergias alimentarias, el perfeccionismo disfuncional, vivir situaciones de trauma o violencia, presentar algún trastorno de personalidad o simplemente tener una alimentación desordenada por tiempo, porque nos falta estructura y mucho más. En Todos a la Mesa entendemos que las conductas de riesgo alimentarias están a nuestro alrededor siempre y que las personas no necesariamente vamos a estar exentas de tener algún tema con nuestro cuerpo y la alimentación en algún punto de la vida. En Todos a la Mesa defendemos la perspectiva transdiagnóstica, la cual defiende que las personas pueden fluctuar de un lado a otro en el espectro alimentario sin que eso cambie el núcleo de la patología. En otras palabras, cuando trabajamos con intervenciones basadas en evidencia, podemos actuar sobre las conductas de riesgo independientemente del trastorno que se dé. Todo esto y más lo estaremos abordando poco a poco en esta página. Si quieren seguir aprendiendo sobre los trastornos alimentarios y cómo acompañar a un ser querido que los atraviesa, acompáñenos Todos a la Mesa.